¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Continuamos con la serie de vídeos del multímetro Autul DM303. Para los que no habéis visto los vídeos anteriores, bueno, pues el multímetro Autul DM303 no es solo un multímetro más, sino que es un multímetro con osciloscopio, entre otras funciones. Como podemos ver aquí, bueno, pues tenemos la función de voltímetro, la función de amperímetro, la función de ómetro, el osciloscopio. Podremos hacer pruebas en el circuito del automóvil, en diferentes circuitos. Podremos comprobar diferentes componentes, pero eso no es todo. También tenemos para comprobar inyectores de gasolina, podremos hacer pruebas de relés, podemos tener señales de salida, podremos generar señales de salida. Tendremos una función específica para ver los circuitos de alta tensión en los motores de gasolina. Podremos ver las líneas CAN, las líneas Link y podremos medir frecuencias. Como podemos ver, es una pequeña navaja suiza en un solo equipo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es ver la función amperímetro. En el vídeo anterior te dejaré enlace en la descripción para que puedas verlo. Hemos visto cuáles son las funciones que tiene el voltímetro y en este caso pues nos toca el amperímetro, ¿de acuerdo? Bien, como podemos ver, el amperímetro, pues en este caso tenemos para medir corriente directa, corriente continua, y podremos cambiar a corriente alterna, ¿de acuerdo? Entre ambas también tendremos la opción de elegir entre alto amperaje, es decir, 20 amperios, y miliamperios. ¿De acuerdo? Como podéis ver en la pantalla, el equipo es bastante intuitivo y ayuda bastante a la hora de trabajar con él. Y bueno, pues nos indica claramente qué tipo de medición estamos haciendo. Aquí nos indica en color cuál va a ser el conector que vamos a utilizar aquí. Aquí nos dice miliamperios y si podéis ver aquí en la pantalla, el conector verde es para miliamperios. Es decir, para que no haya ningún tipo de error ni confusión. Si cambiamos a la medición de amperios, bueno, pues podemos ver que ya ha cambiado a 20 amperios y te lo pinta de color amarillo y además te lo escribe en inglés, pero bueno, te dice cuál es el color, que coincide perfectamente con el color del puerto donde tendremos que conectar las ondas rojas, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos nuestra línea principal de medición. Como podéis ver, son números bastante grandes, se ve bastante claro. La pantalla, como podéis ver, se puede leer desde diferentes ángulos muy extremos, ¿de acuerdo? Podemos girarla bastante y podremos apreciar muy bien qué medición estamos haciendo. Y aquí en la parte inferior, bueno, pues tenemos un pequeño resumen de cuáles son las funciones que tenemos disponibles para cada una de las funciones que estemos haciendo en el equipo. En este caso, bueno, pues nos dice que con el botón Hold podremos congelar la medida, como ya conocemos, podemos fijarla para poder tomar nota y para poder hacer comparaciones, etcétera. Nos dice que con el botón F1, que es este de aquí arriba, bueno, pues podremos hacer un zeroing. El zeroing es ni más ni menos que una puesta a cero, una calibración del aparato para aumentar la precisión de las medidas, ¿de acuerdo? Con el botón FN, que es este de aquí abajo, bueno, pues lo que vamos a alternar es entre alterna y continua, ¿de acuerdo? Alterna y continua. Y con el botón F2 nos dice que vamos a alternar entre miliamperios y amperios, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a comenzar a probar el aparato y para ello, bueno, pues vamos a hacer una medición de corriente. Vamos a seleccionar corriente continua
y vamos a seleccionar la función de amperios. ¿De acuerdo? Bien, como ya sabéis, tenemos aquí en la parte posterior nuestro soporte para poder mantenerlo en la postura más cómoda. Para que podamos trabajar en una postura cómoda y podamos leer perfectamente la pantalla. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra prueba. Vamos a hacer una prueba muy sencillita. Vamos a medir el consumo de una bombilla, simplemente para que veáis cómo funciona este equipo. ¿De acuerdo? Para ello, bien, pues tomaremos nuestras puntas de prueba. Como ya os he enseñado en vídeos anteriores, son de tipo dorada, son muy finitas, son bastante, y bueno, pues vienen protegidas en ambos extremos por los capuchones, ¿de acuerdo? Bien, como hemos dicho, bueno, pues vamos a insertar nuestra sonda negra, como siempre y como ya sabéis, y nuestra sonda roja, bueno, pues como nos indica la pantalla, en el puerto amarillo. Que veáis que es muy intuitivo y que no tenemos ningún tipo de pérdida a la hora de hacer las mediciones. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es una medición de corriente? Bueno, pues lo que hacemos es intercalar en serie en un circuito un amperímetro y haremos pasar la corriente de ese circuito a través de la circuitería interna de este dispositivo y nos medirá en la pantalla cuánta corriente está consumiendo pues el elemento que tengamos en este momento en el circuito, ¿de acuerdo? En este caso una bombilla. Os recuerdo, este multímetro está protegido con un fusible rearmable de 10 amperios, tanto en la medición de amperios como en la medición de miliamperios, donde el fusible era de 200 miliamperios, si no recuerdo mal. De cualquier forma, aquí en la pantalla lo podemos ver. 400 miliamperios y 10 amperios. Tiene la función de 10 amperios, tiene un fusible de 15 amperios y 30 voltios rearmable. Es decir, que una vez que salte, bueno, pues se rearmará solo, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Y así protegeremos el aparato. De todas formas, os recomiendo no medir intensidades muy grandes, ¿de acuerdo? Porque aunque tengamos fusible, bueno, pues podremos dañar el equipo. Siempre haremos mediciones acorde a la capacidad de cada equipo que tengamos. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos con la prueba. Bien, pues aquí tenemos una bombilla de 2 polos, una bombilla halógena. Y bueno, pues para que encienda la bombilla, lo que hacemos normalmente, pues conectamos una pinza en un polo y la otra en el otro polo. El extremo del cable lo conectamos a positivo y el otro extremo lo conectamos al negativo de la batería. Y bueno, pues tenemos ya nuestro circuito cerrado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que hacemos con el amperímetro? Bueno, pues lo que hacemos es intercalarlo en el circuito. Vamos a tomar el cable rojo, lo vamos a intercalar y con otro cable, pues lo que haremos será conectar al otro extremo de la bombilla. ¿De acuerdo? Como podemos ver, la bombilla ya enciende y podemos ver que tenemos un consumo de 3,02 amperios aproximadamente. ¿De acuerdo, amigos? Como podéis ver, es
muy sencillo y es muy simple. ¿De acuerdo? Tenemos un circuito simple, cable, bombilla, cable, y bueno, lo que hacemos es intercalar el equipo en el circuito. Pues bien, con la medida de miliamperios actuaremos exactamente igual. Lo único que haríamos sería cambiar a miliamperios y tendríamos que mover el cable rojo al conector verde, como nos indica aquí en la pantalla. ¿De acuerdo? Y bueno, pues lo que haríamos sería intercalar el cable en el circuito. Así que, bueno, pues amigos, ahora lo que os propongo es, para ver un poco la precisión que tiene este equipo, bueno, pues vamos a hacer la misma medición, el mismo ejemplo, pero con otros equipos, ¿de acuerdo? En esta primera comparación, bueno, pues lo que vamos a utilizar es una pinza amperimétrica para que veamos cómo de precisa es la medida de ambos equipos, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues seleccionamos corriente continua, ponemos el aparato a 0 y conectamos nuestro multímetro en la escala de amperios. ¿De acuerdo? Y bueno, pues lo que hacemos es, aquí podéis ver los números, ahí los podéis ver. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo. Bien, pues ahí nos está midiendo 3,1 amperios y en el otro equipo, pues como podéis ver, tiene 3 amperios aproximadamente, 3,08 y 2,97. Siempre hay una pequeña diferencia. Siempre hay una pequeña diferencia entre la pinza amperimétrica y la medida en serie, ¿de acuerdo? Siempre hay un pequeño error, en este caso es bastante pequeño, como hemos visto. Pero bueno, también vamos a hacer la comprobación con otro equipo más, ¿de acuerdo? En este caso tenemos otro multímetro donde vamos a seleccionar pues la escala de 10 amperios y bueno, pues lo que vamos a hacer es pues realizar la misma medición que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí tenemos como 308, pues lo mismo, prácticamente igual que lo que nos mide el equipo Autul. No puedo hacer la comprobación con los dos equipos a la vez porque evidentemente parciaríamos las medidas, ¿de acuerdo? Entonces tengo que hacer primero uno y después el otro. Pero bueno, este también es un equipo de buena calidad, es una buena marca y como podemos ver, pues son mediciones bastante aproximadas. ¿De acuerdo? Con la única diferencia de que en este equipo tenemos 2 dígitos y en este equipo tenemos 3 dígitos de decimales, con lo cual, bueno, pues ya nos hace darnos una idea de la precisión que puede alcanzar este equipo. Pues nada más amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, bueno, pues darle un like, suscribiros al canal. Y bueno, si tenéis dudas, si tenéis preguntas, comentarios que hacer, bueno, pues no dudéis en hacerlo. Ya sabéis que trataré de responderos lo mejor y lo antes posible. Y no dejéis de ver el resto de los vídeos de la serie, que veréis que son bastante interesantes. El multímetro de una pequeña naranja suiza, un pequeño amigo
que tendremos que tener en el taller. Hasta luego amigos, chao chao.